Hola, mi coffee, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Hoy tenemos este video en el cual vamos a estar hablando de Daniel 1, 16 y 17. Decidí hacerlo así porque, ¿verdad? Ya lo publiqué, los textos bíblicos, pero no pude hacer el video. Así que hoy me he dado a la tarea de hacer esos dos versículos de Daniel 1, 16 y 17, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que bebían y que debían de beber, y les daba legumbres. El 17: a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Ok, vamos a enfocarnos primero en el 16. El mayordomo solo restringió los alimentos, como le fue dicho, tanto por estos jóvenes como por el rey, que aprobó que pusieran a estos jóvenes a prueba para ver, ¿verdad? En ese tiempo, cuánto iban a permanecer así. ¿Y qué pasa? Que solo se alimentaban con agua y legumbre. Todo bien, hasta ahí. En la parte espiritual y físicamente, en lo intelectual, Dios le entrega la sabiduría y la inteligencia y la capacidad a estos jóvenes de poder entender lo que eran los visiones y sueños, tener sabiduría, poder entender la literatura. O sea que en donde ellos estaban, prácticamente tenían que estudiar, tenían que dedicarse ese lapso de tiempo a conocer el reino, a conocer la historia, cómo es que Babilonia llegó a ser ese imperio tan grande como hasta ese entonces. Y entonces, esto nos deja ver, nos deja entender que mientras nosotros mantengamos esa postura firme ante cualquier decisión de no contaminar nuestro corazón, o en otras áreas de nuestra vida, en otros aspectos de nuestra vida, vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Qué pasa? En este ayuno, literalmente, no es solo que la sabiduría, la inteligencia o interpretación de sueños y visiones es lo que Dios quiere dar. No, Dios quiere hacernos entender que podemos ver más allá de lo físico, que debemos de vivir más para Él, dedicarnos más a Él, que nuestro espíritu sea alimentado no solo con la palabra que nos dan un domingo o textos bíblicos que leemos diariamente, no. Es mantener una vida de comunión constante con Dios, que en medio de cualquier situación, cualquier adversidad, podamos entender que Dios está ahí, que nosotros lo que tenemos que hacer es literalmente tomar la decisión de, ok, yo tomé la decisión, por ejemplo, de dejar de consumir cualquier tipo de bebida alcohólica, cualquier tipo de mal hábito de fumar o lo que sea. Y esa fue mi decisión. Y me tuve que parar firme porque la tentación llegó muchas veces a mi vida, y etcétera, etcétera. Y así sucesivamente Dios va trabajando con, ¿verdad?, con cada uno de nosotros, con cada necesidad que tengamos cada uno. Dios no solo trabajó con ellos físicamente, sino que los expuso en un nivel intelectual de sabiduría. Como dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues estos jóvenes temían a Jehová, no solo temían a Él, sino que lo conocían. No solo porque sus padres y los padres de sus padres pues le decían, le hablaban, le platicaban de Dios. No, es que ellos tenían el conocimiento de que sí había un Dios,
pero que cada uno tenía que tener una relación con Dios y permanecer en ella. En cualquier circunstancia, no dudar de la fe. Aunque trate de llegar la tentación, aunque trate de llegar los ofrecimientos, aunque trate de llegar el enemigo disfrazado, como siempre lo hace, de diferentes maneras, no podemos flaquear en la fe. No podemos flaquear en la fe. Y Daniel nos enseña que ellos adquirieron no solo sabiduría e inteligencia, sino que también en literatura. O sea que fueron capaces de estudiar tanto a Babilonia que conocieron más que un imperio, una cultura. Más que una cultura, un país. Más que un país, un estado. Más que un estado, una nación. Y esto deslumbró al rey. Esto deslumbró al rey. Porque ante el ofrecimiento que el rey les daba, ellos se negaron. O sea, le pusieron un banquete, mira, exquisito. Eso me lo imagino yo acá. La mesa llena de comida, llena de bebida, llena de muchas cosas. Y ellos tomando la decisión tan clara y tan precisa de no contaminar su corazón. Donde podemos ver que al tomar esa decisión hubieron contras. Hubieron gente que literalmente tuvo Dios que levantara a uno que hablara por ellos, abogara por ellos y sacara la cara por ellos y dijera, bueno, esto es lo que hay. Estoy arriesgando mi trabajo, estoy arriesgando a que me maten, pero si eso es lo que tú quieres, ante el rey, esta es la situación y usted dígame qué vamos a hacer. En esa toma de decisión de poner a estos jóvenes a prueba, que ver que ellos no aceptaron nada de la mesa del rey y se mantuvieron al margen, no solo por su cultura, no solo por el conocimiento a Dios, sino el temor que ellos sentían de Dios. Esto les abrió camino. Esto les abrió un camino en la parte de la sabiduría, la parte literaria, en las visiones y los sueños. O sea, Dios nos entrega muchas cosas, sí, pero tenemos que estar dispuestos literalmente a nosotros negarnos al mundo para recibir lo que Dios tiene para nosotros, para entonces adquirir lo que Dios tiene para nosotros, sin poner un pero. Porque si queremos una bendición y la estamos luchando y tenemos al rey de frente y le estamos diciendo, no quiero nada de lo que me estás ofreciendo, me mantengo con lo que Dios quiere que yo tenga, eso es una postura bien fuerte, bien difícil en aquellos tiempos. En estos tiempos no, en estos tiempos hay mucha demanda y oferta de muchas cosas que el enemigo nos ha puesto en el medio. Distracciones, el teléfono, el internet, el bendito internet. Nos ha quitado los libros, nos ha quitado todo. Literal, ya no tenemos que buscar la enciclopedia, ya no tenemos que ir a la biblioteca a leer un libro, porque todo está a la mano. El invento de Netflix, Disney Plus, HBO, todos estos inventos que lo único que hacen es distraernos, sacarnos del foco de Dios. Y estos jóvenes dijeron que no en ese entonces a un banquete. Entonces nosotros caemos ante el ofrecimiento de fama, dinero, fortuna. Caemos ante muchas proposiciones y dañamos nuestro corazón. Y perdemos la sabiduría y la inteligencia que Dios nos dio en esa toma de decisiones. Que de hecho son malas decisiones.
So que abandonamos a Dios para entonces recibir asilo del mundo. Darle paso a algo pasajero que no va a llenar el vacío. Que mucha gente dice, no, eso es un vacío existencial. No, eso es un vacío que Dios creó para Él habitar en Él. No para que cosas pequeñas lo traten de llenar. Ahí es cuando podemos ver, sé que es fuerte, ahí es cuando podemos ver que Dios nos entrega cosas, pero si estamos dispuestos a negarnos, a soltar cosas que nos gustan. Y este ayuno nos va a enseñar a soltar lo que Dios no acepta de nosotros. No es que hayamos fallado y no tengamos perdón, no. Es que hay cosas de nosotros que deben de morir. Porque vivimos 24/7 en un mundo donde podemos pecar así. Podemos caer ante cualquier proposición del mundo así. Y entonces es triste nuestro caso. Porque en este tiempo no había televisión, porque no lo había. No había televisión, no había radio, no había nada. Nada más que una excelente conexión de Wi-Fi espiritual. La mejor conexión que había era en estos tiempos. Que quizás lo iban a matar por su fe, sí. ¿Lo iban a perseguir por su fe? Sí. Pero es gracias a esa persecución que tenemos hoy en día este manual de instrucciones llamado Biblia. Y lo tenemos aquí. Aquí está. Lo tenemos escrito. Lo tenemos escrito. Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. El vacío que nosotros sentimos, que a veces lo queremos llenar con droga, alcohol, salida y tontería y pecados turbios, realmente ese es el vacío donde Dios quiere habitar. Porque para eso Dios creó ese vacío. Para cuando el hombre tornara su mirada al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, ese vacío pudiera volver a ser lleno de su presencia, lleno de quién es Él, y entonces nosotros poder reflejar el poder de Dios por medio de esa reconciliación que es Cristo. ¿Y qué pasa? Que estos jóvenes adquirieron sabiduría, que es el principio en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso ya lo tenían de calle. Lo que se le vino a añadir fue el conocimiento en literatura junto a la inteligencia. Inteligencia en muchas áreas. No especifica en qué. Pero si Dios dotó de inteligencia, porque habían cosas que hacer. Habían cosas que habían que realizarse. Ante la literatura, ante el conocimiento de un país, de una nación, de lo que sea,
también podemos adquirir ese conocimiento. Por ejemplo, los que van al campo misionero no se van con las manos vacías. No se van con las manos vacías. Porque primero que todo, primero que nada, tienen que orar. Eso de calle, primero. Segundo, tienen que sentarse a estudiar, depende del país que Dios le diga, si va para España, si es para allá, para las Islas Maldivas, para allá va, para donde sea. Tienen que estudiar su cultura, su religión y todo lo que venga de ahí, degustaciones de alimentos, todo. Cuántas enfermedades, cada cuántos años da, cada qué cosa, para estar preparado. Si hay animales, qué tipo de animales hay, qué animales venenosos, qué hierbas son venenosas. Porque no se crea, no hay países que estén ya estructurados, hay países que están empezando desde cero. Y hay que estar pendiente. Hojas medicinales, ¿cuáles son? ¿Qué hojas venenosas pueden hacerme daño? Estas son. ¿Qué tipo de enfermedades puedo adquirir en un campo misionero? Tarararara. El misionero no se va con la mano vacía. Y por el lado, las predicaciones que Dios le vaya dando. Y por el otro lado, el apoyo que la iglesia le dé a ese misionero para llevar comida, llevar ropa, llevar Biblia, llevar agua. Y encima de eso, ver que todo lo que él lleva en su persona, en su maleta personal, que no le falte nada. Yo digo que el misionero tiene 2 maletas y hasta más, pero siempre digo que tiene 2. En la que lleva para bendecir y en la personal, que es donde tiene todas sus cosas. Y el campo misionero no es fácil. El que diga que ama el campo misionero, déjeme decirle que esa es la mentira más grande que se hayan inventado. Porque nadie quiere ser misionero. El misionero sufre lo que la gente no tiene ni la mayor idea. Y a veces mueren en el campo misionero. A veces tienen que estar 10 años, 15, 20 años en un solo lugar. Tienen que alejarse completamente de su país para entonces hacerse ciudadano de ese al que va a llevar la palabra de Dios por mandato. La inteligencia viene de muchas formas. La parte de literatura nosotros la tenemos que buscar. Nosotros tenemos que estudiar. Y literatura, tenemos la Biblia. Tenemos este manual de instrucciones. ¿Queremos saber de historia? Aquí hay. Aquí hay 66 libros y en estos 66 libros hay 800 historias bellas, hermosas y preciosas que Dios nos quiere contar. Que Dios quiere que analicemos, que estudiemos. Así desarrollamos inteligencia. No tan solo la sabiduría, que es el temor a Jehová. También desarrollamos inteligencia. Porque aquí, en la Biblia, hay llaves que abren las puertas que nosotros necesitamos. Si es de finanzas, tenemos libros que hablan de finanzas. Si es de guerra espiritual, mucho que habla de guerra espiritual. Si queremos saber de cultura, vamos al Génesis, la cultura del hombre, cómo empezó el hombre. Y así sucesivamente.
Entonces vamos a agarrar inteligencia. Porque la sabiduría la da Dios. La inteligencia se desarrolla. Porque el ser humano tiene diferentes tipos de inteligencia que pueden desarrollar. El ser humano no usa el 100% de su cerebro. Usa un máximo del 75%. Y a veces ni eso. Porque nos enfocamos tanto en diferentes cosas que las neuronas poco a poco van muriendo. Y entonces va disminuyendo la capacidad de retención que tiene el cerebro. Y hay condiciones médicas que tienen que ver con el cerebro, que tienen que ver con el líquido del cerebro, que tienen que ver con secciones tan pequeñas, minuciosas y de cuidado del cerebro. Así que sí, el hombre tiene una capacidad intelectual dotada por Dios para que el ser humano sobreviva en el mundo. Pero a veces yo digo que el mundo se tiene que acabar por las cosas que están pasando. Porque ya la materia gris no sirve. Ya no hay capacidad intelectual. Porque no lo usan. La cabeza no es solo para llevar pelo. Es también para pensar, por favor. Usen el calcumen. La materia gris. Que tengo batallas mentales. Lucha con eso. Con esto. Con la Biblia. ¿Cómo tú contrarrestas? ¿Cómo se puede contrarrestar un dardo mental? Con la Biblia. Con la Biblia. No, que a mí no me gusta leer la Biblia, pues escúchala. Hay una aplicación de la Biblia, tú le puedes dar play. ¿Qué te cuesta? Si escuchas música todo el día, y a veces hasta música secular que no agrada a Dios, pues póngase para el chisme cristiano y escuche la palabra de Dios. ¿Usted le gusta el chisme? Búsquese libros de la Biblia que hablen de chisme. Le voy a decir uno. El chisme entre la esposa de Abraham y la esclava Agar. Ahí tienen el primer chisme. Un chismecito cristiano para el que les gusta chismear. Pues ahí tiene un chismecito cristiano. No ande llevando boca por ahí. Dios mío, Señor Jesús. Así que sí, tenemos capacidad intelectual. A veces no la usan. A veces no la usan. No la usan. Y después se preguntan, ¿por qué tengo tanto ruido en la mente? Y el que se ha hecho esta pregunta, hasta yo misma me la hice muchas veces en mi vida. En momentos donde yo sentía que la ansiedad me iba a consumir, me iba a matar. Porque eso era una guerra entre la vida y la muerte, literal. Los que saben sentir ansiedad, saben lo malo que es tener tanto ruido en la cabeza, tener gente a tu alrededor hablando bafofiería que no edifican, o que te vienen con un chisme, o que te vienen con un problema, o que te vienen con algo. Siempre hay algo. Para eso tenemos la Biblia. Yo leo la Biblia todo el tiempo, sí, pero hay veces que lo que necesitas es escuchar. En un momento de ansiedad tú no necesitas leer, necesitas escuchar. Y qué lindo es que tenemos aplicaciones donde la Biblia le podemos dar play en el versículo o en el libro que queremos escuchar y nos ponemos los audífonos y nos quedamos durmiendo.
Y si no, si son como yo, que a mí me encanta escuchar la voz de esa que lee la Biblia, pues vengo, lo dejo en play, lo dejo que corra, capítulo por capítulo, y no me importa, y lo escucho. Porque es un momento donde, aunque tengo ansiedad, tengo esos dardos dándome vueltas por la cabeza, tengo mucho ruido en la cabeza, que yo misma no puedo silenciar, pues uso la palabra. No la puedo leer porque es un momento donde no puedo concentrarme en leer. Porque la mente pega a dar vueltas y pega a gritar. Sí, hay veces que la mente tú sientes que grita. Y hay veces que yo la he escuchado llamarme por mi nombre. Yo misma. Misma llamando misma. Sí, créanme, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar ahí, en un momento de ansiedad, donde hasta el ataque de pánico tú sientes que el pecho se te va a salir, que tú sientes que la cabeza te quiere explotar. Y ahí donde único podemos usar la palabra para contrarrestar todos esos dardos. De manera inteligente. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de que esa parte intelectual se haya desarrollado. Y a veces entonces lo ponemos como parte de nuestra rutina. Cuando ya la ansiedad no tiene voz. Cuando ya le apagaste el sonido. Y qué rico se siente no escucharlo. Sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa fue la promesa que Dios nos dio. Y paz. Uno siente que respira feliz, porque ya no tiene ese combate en la mente. Pero estos jóvenes nos enseñan, literal, nos enseñan que todo lo que Dios da, lo que Dios da, lo da bien, lo da bueno y lo da para que nosotros sepamos desarrollarlo. Porque la capacidad intelectual del ser humano que Dios le entregó es del 70%, pues vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Porque por algo tenemos calcumen, tenemos cerebro, tenemos materia gris, finamente hablando. Así que Dios lo que da, lo da para que el ser humano no solo vea que hay un Dios, sino que también desarrolle lo que Dios le dio. Porque Dios le dio talento en las manos a mucha gente. Y empiezo por mí. Dios me dio unos talentos que yo puedo hacer muchas cosas con las manos. Sí, casi pierdo una. Sí. Casi me rompo una. Pero aún así, Dios en su infinita misericordia ha bregado conmigo eso. Porque hay cosas que yo puedo hacer con las manos. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas manualidades, muchas actividades, muchas cosas que hoy en día son necesarias. Son muy necesarias. Por ejemplo, en la parte de media o en la parte de la iglesia donde están los cinematógrafos, porque así es que se le llaman, los cinematógrafos, los que están pendientes de la foto, de los videos, de qué se puede subir, qué no. Dios me dio ese talento y yo lo uso. Hay veces que no tengo ni ganas de usarlo porque yo siento que me gasto. Siento que me gasto. La creatividad que Dios me da es tanta que a veces siento que me gasto yo misma, porque quiero hacer tantas cosas para la iglesia que no doy abasto. Soy una, no doy abasto.
Y si en media en la iglesia vemos dos, pero cada uno tiene una cosa diferente. Somos bien diferentes. Los que estamos pregando en media somos bien diferentes. Porque está el que real está en cabina y el que tira la foto, el que se mueve, el fotógrafo. Y hay veces que el de cabina también tiene que pararse y sacar su foto, sacar video. Y nos damos abasto. Nos damos abasto para lo que Dios nos ha entregado a cada uno en las manos. Cada uno tiene una habilidad diferente. Yo puedo hacer cosas con las manos que quizás el segundo de mi día no puede hacer. Y lo que Dios le puso a él en su mano, yo no lo puedo hacer. So, tenemos que compaginar, tenemos que hablar, tenemos que decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar adelante esto, vamos a dejarlo aquí, ¿qué vamos a hacer? Hay proyectos que vamos a engavetar, hay proyectos que vamos a sacar, o cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y así sucesivamente. Y hay gente que Dios le ha dado la capacidad intelectual de hablar. Y hay gente que son tardos al hablar, créanme. Moisés fue uno. Y aún así Dios lo escogió. Pero hay gente que Dios le dio el don de hablar. Y eso es increíble. Son gente súper brain. O sea, cada uno tiene algo diferente. Y estos 4 jóvenes no fueron la excepción. Cada uno fue desarrollado en diferentes áreas. Pero dice que Daniel adquirió conocimiento, inteligencia en la literatura, sabiduría, y entendía visiones y sueños. Él desarrolló 5. Y no se sabe si sus otros 3 compañeros desarrollaron lo mismo, o lo hicieron de manera diferente, o desarrollaron en otros lados. No se sabe, porque no habla de ellos. Solo habla en específico de Daniel. Aunque menciona que son 4 jóvenes, solo Daniel desarrolló esos 5 capacidades. Pero no se habla de los otros 3. No se habla qué capacidades adquirieron ellos. No se habla. No lo registra la Biblia. Sí registra en conocimiento, inteligencia, literatura y sabiduría. 4. Pero no se sabe exactamente en qué áreas de la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y la literatura. No se sabe en esos 4 puntos cómo ellos se desarrollaron. Pero sí habla de que Daniel desarrolló 5. Los mismos 4 de los 3 jóvenes anteriores, pero Dios le dio un 5. Visiones y sueños. O sea, entender visiones y sueños. Y hay profetas que tienen que desarrollar ese don de poder entender e interpretar sueños y visiones. Inclusive para ellos mismos. Y no es fácil. No es fácil cargar este tipo de don. No lo es. Pero aún así es parte del crecimiento del profeta. Es parte importante y esencial de un profeta. Que cada uno, esto nos explica que cada uno tiene una razón y un propósito en específico, que van a desarrollar
las capacidades de otros, sí, pero de otras maneras, de otros puntos de vista, desde otras perspectivas. Y entonces cada uno tiene que entonces sentarse y decir, pues mira, ¿qué aprendiste tú? Esto y esto y esto y esto de cualquier situación. Pues yo aprendí esto y esto de la misma situación que tú viviste. Pero yo lo vi desde este otro punto de vista. Y así compartir los testimonios. Eso también es intelectual. Compartir los testimonios para entonces, de varios testimonios, hacer una red de ayuda. Una red de apoyo. Y eso es intelectual. Eso es ser sabio. Eso es tener conocimiento. Y si en ese proceso se encuentra el último de entender visiones y sueños, están hechos. Están hechos. Porque lo que nosotros tenemos que entender, porque realmente es lo que tenemos que entender, que Dios capacita al que llama. Dios lo capacita. Lo pasa por el guayo, mira. Lo pasan por el guayo. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que ver que el propósito de Dios en nuestras vidas es diferente al de fulano, sutano, perencejo o el que sea. Tenemos propósitos diferentes. Aunque estos 4 desarrollaron lo mismo, Daniel desarrolló entender visiones y sueños. Pero no se sabe si estos otros 4 desarrollaron lo mismo. No lo habla, no lo dice. Solo habla de Daniel en ese momento. Que él entendía toda clase de visiones y sueños. Incluyendo los 4 puntos anteriores. So que tenemos que tener en cuenta que cuando Dios nos llama para un momento en específico, para un lugar en específico, Él nos va a capacitar. Nos va a capacitar de manera intelectual, de manera de conocimiento, en literatura, si tenemos que leer, y poder entender visiones, sueños, e inclusive la sabiduría. 5 pasos tan cruciales para cualquier joven. O para, ¿verdad?, cualquiera que esté viendo este video, pero realmente me enfoco en los jóvenes ahora mismo. Porque necesitamos jóvenes que desarrollen estos 5 puntos. Que los desarrollen y que podamos ver cambio. Si queremos cambio, tenemos que buscar el cambio nosotros mismos. Tenemos que empezar nosotros mismos por cambiar. Esa es la real, esa es la que hay. Hay que ser bien honesto. Yo no puedo tapar el sol con una mano. Lo siento, yo tengo que venir con la verdad, porque nos hace falta jóvenes que desarrollen estos 5 puntos tan precisos y concisos. De verdad hace falta, se necesita. Y más para este tiempo. Que estamos en un tiempo donde nadie quiere nada. Y triste es el caso. Y Cristo viene. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Dios nos llamó a ser diferentes. A caminar diferente. A no dañar nuestro corazón, como Daniel 1:8 dice. Proponernos aquí en el corazón, no dañarnos. Nada más. Dios no pide nada más que no sea lo que ya está escrito en la Biblia. Quizás Dios pida más de nosotros en el sentido de lo que nos ha entregado. Y sí, mientras más Dios da, más Dios exige. Mientras más Dios da, es más pesada la carga.
mientras más Dios nos da, es cuando más atacados somos. Literalmente. Somos bien atacados. Y llegan momentos de vulnerabilidad a nuestra vida, donde no sabemos qué hacer con eso. No sabemos qué hacer. Y quizás pensamos en alejarnos de Dios. Y sí, lo dice alguien que lo pensó tantas veces, que quiso retroceder tantas veces, que quiso tirar la toalla tantas veces, que después yo miraba al cielo y lo único que yo decía era: Señor, dame fuerza, porque siento que no doy para más. Y ahí era donde Dios me daba la fuerza. En medio de la debilidad es cuando Dios nos hace fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Y eso lo vine a entender mucho tiempo después. Lo vine a entender mucho tiempo después, cuando realmente entendí que no tenía que huir de lo que Dios me estaba dando. Y sí huí por miedo. Créanme, cualquiera que tiene un llamado fuerte corre, pero para atrás. O corre para desviarse. Para como que, hola, adiós. Pasa. Créanme, pasa. Y yo estaba huyendo. Y yo decía: Señor, yo sé, yo entiendo lo que me toca. Yo entiendo lo que me toca y es bien fuerte. Es algo que realmente me costó. Me costó, pero Dios me llamó para este tiempo. Tristemente. Un tiempo donde ya la gente no cree en nada. No cree en nadie. Pocos tienen comezón de oír la palabra de Dios. Un tiempo donde yo siento que es difícil mantener la fe. Y donde la humanidad realmente no le importa nada. Pero eso fue Dios. Y si Dios me llamó, yo no soy quien para reprochar. No soy quien. Solo soy su creación. Nada más. Nada más. Y no puedo reclamarle. Y sí, lo hice muchas veces. Con dolor, con sentimiento, con rabia, con amargura, con coraje, con ira. Le reclamé. ¿Y el por qué? ¿Y para qué? ¿Qué tengo que hacer yo en esta tierra? Y Dios me hizo entender la importancia de por qué me llamó. Y más para este tiempo. Y ahora entiendo que mis palabras del pasado y mis visiones del pasado no eran para ese tiempo. Eran para este tiempo. Y yo como que... no. Ok. Y lo entendí. Lo que Dios quiere es, para este tiempo, levantar personas, no solo que sean intelectuales, no solo que tengan conocimiento, no solo que tengan sabiduría, no solo que conozcan de historia y cultura, sino que también sepan entender visiones y sueños, para que nadie los engañe. Pero para eso hay que meterse en este rollo. Hay que meterse aquí, en este rollo, y comerlo
todos los días. De un versículo yo puedo estar un mes en un solo versículo. Un mes. Y créanme que cada día Dios me da algo diferente con el mismo versículo. Y yo como que, ¿what? Pero esto yo no lo vi ayer. Pero en serio. Y así, Dios trabaja con cada uno como Él quiere. Pero para nosotros, hacer la voluntad de Dios, aquí está el manual de instrucciones. Y no hay excusa porque hay plataformas que tienen la Biblia en todos los idiomas posibles, todas las traducciones posibles. Y hasta se puede escuchar. No hay excusa para no vivir en esto. Yo soy a la antigüita. I'm sorry. Yo creo en media. Me gusta tirar fotos, videos, etc. Pero a la hora de yo escuchar una predicación, a mí me gusta pasar mi paginita, marcar, volver y marcar, volver y escribir, volver y subrayar y hacer y deshacer con mi Biblia. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Quiero aprender. Quiero escuchar a Dios. Y si lo quiero escuchar, aquí está su voz. Aquí está su voz. En 66 libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí está la voz plena de Dios. No que solo escribieron hombres, sí, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ok, amén. ¿Capiche? Porque esto no es gracias al hombre. Esto es gracias al hombre que Dios inspiró con su Santo Espíritu. Tenemos este manual de instrucciones gracias a eso. Así que si queremos sabiduría, si queremos conocimiento, si queremos saber de historia, si queremos saber de sueños y visiones, qué mejor que la Biblia, que tiene 66 libros y habla de cada uno de esos puntos aquí. Y lo habla libro por libro. No hay excusa, gente. No hay excusa. No la hay. Créanme. No la hay. Así que si queremos escuchar a Dios, vamos a meternos en la Biblia. Así al enemigo se le va a hacer bien difícil engañarnos. ¿Por qué? Porque tenemos palabra. Y a él no le gusta cuando le vamos con la palabra. Porque podemos adorar y qué sé yo, él odia nuestra adoración. Sí, claro, la odia. Pero más odia que sepamos la palabra. Porque un cristiano que solo vive de adoración, cuando llega el momento de la prueba, la adoración se va. Créanme, se va. Lo único que nos mantiene de pie es que Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla. Tenemos una Biblia. En otros países es ilegal tener esto. En otros países es ilegal. ¿Cómo cristianos pueden sobrevivir en ese tipo de países? Comiéndose una página de una Biblia. Aunque sea una. Y se lo pasan por familia. Y todos se tienen que aprender el versículo. Y todos se tienen que aprender el capítulo. Y todos tienen que saber en dónde queda. Y Dios bendiga esas mentes, Padre Santo. Yo, Señor, bendice la mía también, amén. Pero hello. Nosotros que tenemos la libertad de tener una Biblia en las manos. Tenemos las agallas
la osadía de dejarla cogiendo polvo. Yo tengo varias Biblias, loca estoy yo de ponerme a hacer algo interesante con una de ellas. Porque hay una que es para ilustrar. Yo estoy loca porque Dios me dé algo con esa Biblia en específico. Que la voy a desarmar, pero con el corazón. La voy a desarmar con el corazón. Porque aunque fue un regalo, mi primera Biblia cuando yo llegué aquí, es una Biblia que yo puedo utilizar, reutilizar, y si me voy para cualquier país que no quieren que yo lleve la Biblia, pues me tendré que comer una página de esa y meterme para el país a predicar de una forma u otra. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si un misionero trata de sobrevivir a una cultura que no es suya, a un país que no es suyo, a gente que no son suyos, ¿qué nos cuesta a nosotros comernos el rollo cuando lo tenemos aquí? Que tenemos la bendición de poder tener una Biblia. Las Biblias van a desaparecer. ¿Qué se van a hacer cuando desaparezcan las Biblias? Van a tener comezón de oír, van a tener el comezón bien heavy de querer oír palabra de Dios. Pero va a ser ilegal predicar. Va a ser ilegal tener una Biblia. Van a ser capaces de entrar a las casas. Y el que tenga una Biblia, sabe que ahí mismo lo matan, lo dejan pegado o se lo llevan preso. Y nosotros que estamos libres, en plena libertad, no la usamos. La dejamos en una esquina cogiendo polvo y la leo mañana, la leo mañana, la leo mañana. Mañana pasarán, como decía mi bisabuela. Mañana pasarán. Y después, si se levanta algo, se quejan. Pero para algo Dios nos dio el intelecto. Para algo Dios nos dio esto. El conocimiento, la sabiduría, todo está aquí. Todo está escrito. Tenemos que hacer como esos 4 jóvenes. Tenemos que hacer como esos 4 jóvenes. Ponernos de frente, bien de frente al rey y decir, hasta aquí. ¿Sabes que es hasta aquí? Ok, es hasta aquí. Y de ahí en adelante, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a costar? Va a costar, va a doler, vas a llorar, vas a gritar, vas a querer retroceder, vas a querer tirar todo para atrás, vas a querer hacer de todo, vas a hacer berrinche, bueno, vas a querer sacar las alabanzas y ver cómo Dios baja y desciende a verte, a visitarte. Porque créeme, eso pasa. Llegan momentos que uno se pone histérico. Y créanme, va a venir una persecución que ustedes no tienen ni la mayor idea. Si en otros países entierran a la gente viva porque no quieren negar su fe, a otros lo achicharran en aceite, a otros los crucifican, a otros los meten presos, los matan del hambre, los matan de hambre y los matan de sed. Esa es la muerte más lenta que hay. Y el cuerpo puede sobrevivir 40 días sin comer y sin beber, estando en reposo. Después de ahí, no sobrevive nadie. Créame, no sobrevive nadie. Es bien difícil. A otros los matan. Porque son bravos, dicen, a mí no me vas a torturar, mátame.
Si me quieres llevar preso, llévame preso. Muchos pierden a su familia frente a sus ojos, porque los acribillan ahí mismo. Y nosotros nos quejamos y dejamos de lado a Dios. Dejamos de lado la palabra. Cuando otros están sufriendo porque no pueden ni siquiera leer un texto bíblico. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé más capacidad intelectual, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, no solo en literatura, sino en muchas otras áreas de nuestra vida, y que nos enseñe a entender visiones y sueños, para poder entender lo que está pasando alrededor del mundo. Porque hay muchos profetas que solo manipulan al pueblo. Los hay. Hay esa vagabundería en los altares. Los hay. Los hay. Son un chorro de manipuladores que ponen la Biblia a su conveniencia, a lo que a ellos les conviene. Mientras hay otros que son genuinos y se sudan la gota gorda preparándose ministerialmente para chocarse con gente como esta, persiguiéndolo, porque persiguen lo genuino y los sacan del medio o lo matan. Pasa con los famosos, pasa con gente que ha roto el sistema. Los persiguen y los matan. O le dan un buen billete para que se callen la boca. Estamos atados a un sistema donde realmente impera el mismo diablo. Sí, impera el mismo diablo. No, que eso de los Illuminati, que sé yo, que no sé qué. Lo de los Illuminati es cierto. Gente, eso es cierto. Pero hay cosas que no son ciertas de los Illuminati. Hay cosas que son falacias, inventos de la gente. Pero hay otras cosas que obviamente no son falacias. Que es bien real. Es bien real. Bien real. Y romper el sistema de la tierra que impera el diablo, porque hay que decirlo así, romper el sistema donde impera el diablo, ¡wow! Eres un loco, eres un sociópata, eres un mentiroso. Te quieren tumbar de todos lados, te quieren mandar a matar, o te quieren pagar para que te calles, o etc. El sistema está tan corrompido, está tan corrupto, que es difícil hablar de Dios en un sistema así. Pero la tenemos fácil porque tenemos libertad. No. Tenemos libertad hasta que se levante alguien en contra del sistema y lo persigan, no solo por su fe, sino por lo que habla. No somos locos. Créanme, no somos locos. Hay cosas que son del sistema ciertas, hay otras que no. Eso de andar googleando Illuminati, qué sé yo, que no sé qué, que si los símbolos, bla, 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 bla. Eso es una distracción. Sí, queremos adquirir intelectualidad, queremos adquirir sabiduría en literatura, pero
Gente, no todo lo que está en internet es cierto. Tienes que buscar páginas que te cercioren la veracidad de la información. Porque Wikipedia no es uno. Wikipedia es un invento para poder manipular la información. Tan sencillo como eso. Hay que buscar las páginas reales. Páginas que cercioren que la información es válida, es correcta, es veraz. Para entonces estudiar. Pero hay cosas del sistema que no van a salir. Hay cosas del sistema que no salen. Es más, ni por escrito, ni por error, ni aunque lo busquen. Ni aunque lo googlen. El sistema está corrupto. El sistema está corrompido. El sistema está que bailan un pie y ve al diablo. Porque ese es su Dios. En letra minúscula. Ese es el Dios de este siglo. El Dios del mundo. Él impera en el mundo. Los Illuminati no son pura casualidad. Para los que han buscado información de cómo surgieron los Illuminati, no es casualidad. Vienen con un propósito. Y es para manejar el mundo. Nada más. Solo es para manejar el mundo. Esa es la información más cierta que uno puede conseguir en internet. ¿Quiénes son? No se sabe. Que hay muchos que rumoran que son fulano, sutano, pues se rumora que son, pero no son. No son. Porque los Illuminati tienen una característica que ningún simple mortal va a tener. Porque nosotros solo somos el monopolio que ellos pueden dominar. Mientras mantengan nuestras mentes entumecidas, mientras mantengan el entretenimiento, ellos no necesitan hacer nada más. Ellos tienen vida de reyes y reinas. ¿Quiénes son? No se sabe. No venga a buscar ahora, a googlear que los Illuminati, que soy yo, que cuánto. No googleé esa bafofiría, no la googleé. Créanme, yo lo intenté muchas veces. Yo intenté dar con el paradero de esta gente. Pero ¿sabes qué? Después me rendí. Yo dije, ¿de qué me vale? Si ellos me quieren perseguir, pues que me persigan. Si me quieren vigilar, pues que me vigilen. Si me quieren pagar, pues que me paguen. Ahora, si quieren que yo niegue mi fe, hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Hasta ahí se cierra la oportunidad de ser libre. Porque entonces no soy libre. Tenía libertinaje, no libertad. Hay que verlo así. Hay que verlo así. Estamos en un sistema corrompido, corrupto por los hombres. Y los Illuminati no se sabe ni quiénes son. No se sabe ni quiénes son. Ni a quien le importe que sea, ¿verdad? Quien sea, la verdad. Ni a quien le importe. A nadie le importa quiénes son ellos. Ni de qué familia vienen, ni nada por el estilo. A nadie le importa. Solo a gente curiosa que quiere saber de la historia, más nada. Porque son simples mortales como nosotros. Lo único que tienen algo diferente a nosotros. Algo bien diferente. Demasiado diferente. Son personas
que tienen lo suyo. Pero el sistema de la humanidad está corrupto desde el principio. Desde el principio. La primera corrupción fue la muerte de Abel. Esa fue la primera corrupción. Pero no hay nada que no sea hecho en la tierra que ya Dios no haya escrito. ¿Y los Illuminati forman parte de esta historia? Sí. ¿Para qué Dios los necesita? Sabrá Dios mismo para qué los necesita. Porque ni siquiera nosotros en nuestra cabecita vamos a entender el propósito de esa gente aquí en la tierra. Ni para qué. Ni quien entendiera quiénes son. Ni qué función cumplen en la tierra. Nadie sabe. Solo señalan gente multimillonaria. Lo llaman por sus nombres. Pero realmente ni siquiera sé si ellos mismos son. La verdad. Porque hay cosas que Dios no les revela al hombre. Porque no le son necesarias saber. Y el ser humano, hasta este punto, no necesita conocer quiénes son ellos, ni para qué están en la tierra, ni la función de ellos en la tierra. Así que simples mortales, como nosotros, no debemos preguntarle esas cosas. Solo Dios sabe por qué los creo, para qué los creo y el propósito. Tan sencillo como eso. ¿Ellos son los encargados del mundo? ¿Quién sabe? Yo no sé. ¿Mueven la economía? Yo no sé. No sé. Desconozco la información. Y hay cosas que Dios no me va a revelar a mí, ni se lo va a revelar a nadie. Porque no es necesario que nosotros sepamos ni quiénes ellos son, ni la importancia que les debemos de dar. Porque entonces cogeríamos miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Son simples mortales como nosotros. Lo que pasa es que tienen un rango espiritual que... Mi respeto, la verdad. Mi respeto. Nada más. Son simples mortales con una función espiritual. Nada más. Son gente innombrable. No tienen un nombre para ser mencionados en la boca de la gente. Porque a nosotros no nos compete saber esta información. Porque realmente eso es algo intelectual que la gente quiere conocer. Hay gente que no le importa eso. Sí son intelectuales en otras áreas, pero en esa en específico, no. Yo soy igual. En esa área, si Dios me da la intelectualidad, yo brego. Si no, no sé nada. Realmente yo no sé nada. Porque hay cosas que Dios no nos va a revelar. No siempre hay cosas que Dios revela. Hay misterios y secretos que nosotros no debemos de conocer. Y si los Illuminati son un secreto que Dios no quiere que el ser humano conozca, pues no ande indagando información, gente. No ande buscando información que no tiene nada que ver con la realidad, ni mucho menos. Seamos inteligentes. Si vamos a desarrollar
capacidad intelectual. Vamos a buscar la información correcta. Vamos a dedicarnos a estudiar correctamente la humanidad. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es la razón? ¿El por qué nos creó? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Y preguntas así. Pero no ando indagando información de que no, que si una estrella, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si... Mi hijo va a terminar en brujería, men. Va a terminar en brujería consultando los astros. Consultando la luna, las estrellas. Como algunos de los sabios del rey. Van a terminar así locos. Hay información que no se debe de buscar. De verdad, de verdad. Yo digo que hay información que no deben de buscar. La de lo de los Illuminati, esa es una información que no debería de buscar nadie. Créanme, nadie debería de buscar eso. Porque nadie los conoce, nadie sabe. Nadie sabe ni quiénes son. Y hay gente, los Illuminati y whatever. Y yo como que... Si supieran. Que no se sabe ni quiénes son. No andarían por la vida Illuminati. Hello. Hay que ponernos serios, de verdad. Hay que ponernos serios. Si buscamos información, por favor, hagámoslo de una forma inteligente. Si usted quiere saber más de la Biblia, hay muchas aplicaciones muy buenas. Hay páginas muy buenas. Busque. Si quiere saber más sobre el mundo, busque. Hay buena información. Inclusive hay libros que cercioran el mundo, la creación del mundo. Y no creo en esa teoría del Big Bang. No creo en esa teoría. Porque de un desorden no puede haber un orden. So, si vamos a hacer las cosas, por favor, hagámosla bien. Por favor, hagámoslo bien. Y hagamos las cosas para Dios. Olvidémonos del mundo, olvidémonos de que realmente estamos en un tiempo donde la salvación es individual. La salvación es individual. Y sí, va a llegar un momento dado que colectivamente vamos a necesitar de alguien. Pero realmente la salvación es individual, brother. El crecimiento lo da Dios, espiritualmente hablando. Entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que refugiarnos en Dios, en su palabra. Y tenemos que entender que la sabiduría que el hombre adquiere, la inteligencia, el conocimiento, el poder entender visiones y sueños, eso lo da Dios. Eso lo da Dios. Así que nada, Dios me lo bendiga, chao, chao.